El tema de esta serie de estudios que vamos a venir realizando durante todo este tiempo se llama distintivos, es decir, lo que creemos como iglesia. ¿Qué es distintivos? Alguien me preguntó por ahí, ¿sí? Ni bien pusimos la publicación, alguien me preguntó, pastor, ¿me puede explicar qué es distintivos, no? Porque, no sé, suena a distintos o algo así, ¿no? Nunca he escuchado esa palabra, entonces tenía mucha razón. Quizás la palabra distintivos como que no es tan bíblico, ¿no? Como que de pronto yo no veo eso en la Biblia, ¿no? ¿Qué es distintivos? Vamos a explicar eso, que es distintivos, pero también les animo, ya tiempo atrás tenía pensado en mi corazón volver a enseñar los distintivos. Tiempo atrás se ha enseñado lo que es la visión como iglesia, y quizás en ciertos mensajes siempre pongo énfasis sobre los distintivos de nuestra iglesia. Por ejemplo, uno de los distintivos de nuestra iglesia es de que la prioridad es la palabra de Dios en nuestra iglesia. Espero que tú lo hayas notado, ¿no? De alguna manera, si has tenido un contexto de haber estado pertenecido a otra iglesia cristiana, no quiero decir que esa iglesia de pronto no era cristiana, pero lo que a nosotros nos distingue de que tratamos de ser bíblicos en todo y tenemos un énfasis sobre la palabra de Dios y la palabra de Dios es prioridad dentro de nuestras reuniones. Por ejemplo, eso es uno de los distintivos de nuestra iglesia, ¿no? Me estoy adelantando, pero para ir entendiendo qué es lo que nos caracteriza como iglesia, ¿me dejo entender? Básicamente, el curso de distintivos entonces significa que vamos a estudiar principios bíblicos que hablan de nosotros como iglesia, como Jesús Salvador. ¿Qué es lo que creemos? ¿En qué creemos? ¿En quién creemos? ¿Y qué creemos en ciertos temas o en ciertos principios fundamentales de la fe? ¿Qué es lo que nosotros creemos y abrazamos? Porque de pronto, si hablamos de salvación, cada iglesia, y también podría introducir, incluso hay sectas que tienen cierta idea en cuanto a la salvación. Y tú dices, total, ¿cuál es cierto, no? Entonces, nosotros como iglesia, ¿en qué creemos en cuanto a la salvación? ¿Qué creemos en cuanto a la persona de Dios? ¿Qué creemos en cuanto a la soberanía de Dios? ¿Qué creemos en cuanto a la iglesia misma? ¿Qué creemos en cuanto al Espíritu Santo? ¿Qué creemos en cuanto a Jesucristo? A la persona de Cristo. Entonces, ¿cómo es la salvación? ¿Es por gracia o es por obras? Temas como esos vamos a desarrollar durante este tiempo de los distintivos de la iglesia, ¿correcto? Muy bien, entonces, mientras vamos desarrollando, te vuelvo a pedir, toma nota de ciertos puntos y si tienes algunas preguntas, déjalos en el chat. Aquí Sofía va a estar tomando nota y luego me lo va a pasar y quizá vamos a dar respuesta a algunos de las preguntas que ustedes hacen. Amén. Entonces, comenzamos. Por momentos quizás te voy a compartir una diapositiva, entonces me gustaría que lo puedan ver. Eh, Creo que sería mucho más conveniente así. Yo tengo aquí mi diapositiva ya armada, pero voy a ver si se los puedo compartir en todo caso, ¿sí? Vamos a comenzar. Bien, me hacen un like si logran verlo, por favor, ¿sí? ¿Sí? Siéntanse cómodos, si tienen un cafecito ahí a la mano también, con toda confianza. No es que diga, uy, en pleno culto no puedo estar tomando café. Créeme que yo muchas veces tengo mi café aquí a la mano. Hoy día ya me he embutido de mucho café, entonces ahí nada más. Bien. Comenzamos entonces. Muy bien, distintivos, lo que creemos como Jesús Salvador, ¿sí? Entonces, mis hermanos, son los principios fundamentales de nuestra fe, ¿no? Lo que nos identifica como la iglesia cristiana Jesús Salvador. Eso es distintivos. Entonces, ya que eso quede grabado en nuestra mente, ¿no? Los distintivos, ¿qué es? Son lo que nos identifican, son aquellos principios, pero no es tanto de que cómo vestimos o cómo hablamos o de qué manera debe pintarse la iglesia. No me refiero de que nos distinga en ese sentido, sino qué es lo que nos distingue o nos hace únicos como iglesia cristiana en cuanto a principios fundamentales de la fe, en cuanto a enseñanzas fundamentales de la fe. ¿Me dejo entender? No tanto es qué nos distingue frente a otros por cómo viste el pastor. No se está tratando de eso, ¿correcto? Te voy adelantando algunas cosas, algunos pensamientos. Quisiera que sepas de antemano que no somos la mejor iglesia. Y tú dices, uy, pastor, ¿cómo que no? Si usted mismo no se quiere, ¿cómo es eso, no? Nosotros mismos tenemos, por lo general siempre hay una lucha, ¿no? Mi iglesia es la mejor. Y en parte es bueno, ¿no? Que de alguna manera tengamos ese aprecio, ese amor por nuestra iglesia, pero ¿sabes qué? Eso de que somos el mejor como que suena un poco arrogante, ¿no? ¿Sí? Pero ¿sabes? Sí, somos únicos, somos diferentes. Y tú dices, ¿cómo es eso? Somos únicos porque creemos que el Señor, todo lo que vamos a enseñar, todo lo que viene, es porque realmente está en la palabra de Dios y eso nos distingue a nosotros como iglesia frente a otras iglesias cristianas y no cristianas.
cristianas o sectas quizás, pero creemos que somos únicos en cuanto a eso. Dios es un Dios diverso. Dentro de las iglesias cristianas, sacando por ahí a los testigos de Jehová, a los mormones, los adventistas, todo eso de ahí, dentro de las iglesias cristianas bíblicas, tú vas a ver ciertas diferencias, ¿sí o no? No sé si lo has notado, pero vas a ver diferencias en cuanto al énfasis en la música, diferencias en cuanto al énfasis de la ropa, diferencias en cómo el pastor se debe presentar con ternos internos, diferencias en cuanto al estudio mismo de la palabra de Dios. En algunos lugares son más temáticos, nosotros somos más versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Entonces tú vas a ver esas diferencias. En ese sentido es que digo de que no somos el mejor, pero creemos que somos únicos en ese sentido, que tenemos algo característico. Así como tú, eres un hijo de Dios. Veo aquí en mi pantalla, Alex Pacheco también es un hijo de Dios, Miguel es un hijo de Dios, y la iglesia del Señor es diversa, ¿no? Los hijos de Dios son diversos, pero somos únicos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Alex Pacheco es único, no hay otro como Alex Pacheco. Dentro de las iglesias cristianas no hay otro como Jesús Salvador, ¿o sí? ¿Me dejo entender? En cuanto a eso, lo que yo digo, que somos únicos. Yo no puedo decir, no hay otro mejor que Alex Pacheco, porque a lo mejor sí lo hay. O a lo mejor Alex Pacheco sea mejor que alguien más, pero Alex Pacheco es único. Luz es única. Leo es único. Keila es única, y así cada uno de nosotros somos únicos. De la misma manera nosotros, como Iglesia Jesús Salvador, somos únicos, pero bíblicos. Amén. El otro principio que quisiera que entiendas es que la Iglesia del Señor es diversa. Hay para todos los gustos, alguien dijo por ahí. Estamos hablando nuevamente en un contexto de iglesias cristianas bíblicas. No podemos decir, cada quien a su manera. No, la iglesia cristiana es diversa, la iglesia del Señor es diversa, y lo vemos en la Biblia a través de las cartas de Pablo. Cuando Pablo exhortaba a las iglesias, expresa una carta diferente a los hermanos de Filipos, y una carta distinta a los hermanos de Éfeso, y una carta distinta a los hermanos de Corinto. ¿Por qué? Porque cada una de estas iglesias eran cristianas, bíblicas, del Señor, salvos por el Señor, pero cada uno de ellos tenía su propia particularidad. Y debemos tener eso también claro. Porque de lo contrario vamos a estar en eso de que dices, pero esa iglesia ya es diferente, pero también creen en la palabra, también creen en Dios, pero de pronto tú dices, pues que nosotros estaremos mal. Lo que debemos entender es que la iglesia del Señor es diversa, pero bajo ciertos parámetros bíblicos, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué más podemos ver? Somos una iglesia que busca el equilibrio. ¿Y por qué digo que somos una iglesia que busca el equilibrio? Porque también vamos a ver desde los principios de la iglesia, lo que el enemigo ha tratado de hacer es dos grandes extremos. Y en diferentes aspectos de la iglesia vamos a ver diferentes extremos. Y a eso se le llama como extremistas. Por ejemplo, un ejemplo, hay personas que le ponen mucho énfasis a los dones espirituales. Tanto énfasis le ponen a los dones espirituales que llegan a pensar que ya Dios les va a hablar directo por discernimiento, por fe, por profecía, por don de lenguas, y que la palabra de Dios queda a un costado. Hay otro extremo de iglesias que tienen mucho énfasis sobre la palabra de Dios, pero su énfasis es tal que dejan de lado los dones del Espíritu Santo y creen que ya simplemente ha caducado. Y así, hay diferentes extremos en cuanto a eso, ¿sí? Entonces, en eso nosotros buscamos el equilibrio bíblico. ¿Qué es lo que la palabra dice? No negamos los dones del Espíritu Santo. A estas personas que ponen su énfasis sobre el Espíritu Santo, por ejemplo, lo llaman los pentecostales, ¿ya? Y a los que tienen su énfasis sobre lo que dice la Biblia y lo que dice la Biblia, pero lo entienden en un contexto diferente y no quieren abrir su corazón a que Dios es un Dios soberano que puede hacer las cosas conforme a lo que Él ha determinado. Se le conoce como muchas veces los bautistas bíblicos, ¿no? Y cerrados. Ellos, por ejemplo, ¿no? Dicen, no debe haber emoción cuando yo adoro a Dios, o sea, no puedo ser emocionalista. Y se fueron al extremo de ya no aplaudir durante sus cultos y están ahí serios, ¿no? Y si alguien llega ahí como Julio César, que es
pilas, ¿no? Y quiere alabar al Señor dando las palmas, lo van a comenzar a ver chueco, ¿no? Diciendo que tiene ¿no? ¿Dónde se ha metido? Pero el otro extremo, ¿cuál es? En el que si no danzan, no gritan, de pronto falta el fuego, el Espíritu Santo aquí. No, vayamos a la Biblia, por eso no. Nosotros buscamos el equilibrio. La palabra de Dios nos va a dar equilibrio como iglesia. Esos ciertos pensamientos que quisiera que sepas de antemano para que ya te imagines por qué es que somos como somos. Amén. Entonces, dentro de los distintivos vamos a ver, mis hermanos, temas como estos, ¿no? El modelo de Dios para la iglesia, la visión de nuestra iglesia. Cuando digo la visión de nuestra iglesia, no me refiero a la iglesia universal, sino a la iglesia Jesús Salvador. ¿Cuál es nuestra visión como iglesia? Vamos a verlo en la próxima sesión. Vamos a ver cuál es el gobierno de la iglesia. ¿Te has escuchado, no? Oye, pero ¿quién eligió al pastor? ¿No? Oye, pero ¿quién elige a los líderes? ¿No? Oye, pero si acaso han llamado a elecciones, ¿no? O sea, ahí se piensa que es un partido político, algo así, ¿no? Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cómo es que se debe de gobernar la iglesia. Y nosotros creemos de antemano que la cabeza de la iglesia es Cristo, pero también creemos que Cristo pone personas como tú y como yo para poder edificar su iglesia, ¿no? Para estar vigilando y servir en su iglesia. Pero ¿cómo es que se gobierna esto, no? ¿Será de pronto como el catolicismo, con un papado, llegaremos hasta un papa? ¿O cómo es la iglesia? Ese tema también lo vamos a ver. Veremos qué entendemos por el poder del Espíritu Santo. La iglesia crecerá y estará vigente porque de pronto somos fenomenales. ¿O qué significa el Espíritu Santo en la iglesia? ¿Cuál es su principal función? Lo vamos a ver también. Después vamos a ver la soberanía de Dios. Nosotros creemos que Dios es un Dios soberano, el creador del universo. Y no solo que Dios salva, sino que Dios es un Dios soberano, que hace milagros, que ha creado el mundo. Entonces, eso lo vamos a ver a detalle también. ¿Qué más vamos a ver? La salvación por gracia. ¿Por qué creemos que la salvación es por gracia y no por obras? Lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Y en cada uno de estos temas tú podrás hacer tus preguntas si es que aún te quedan dudas. También vamos a ver que Jesucristo es nuestra razón de ser como iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y no de pronto, ¿no era el pastor? No, el pastor no. El pastor es un miembro más del cuerpo de Cristo, como tú y como yo, que tiene una función. Pero veremos que la cabeza de la iglesia no es un papa, como suelen decir ahí, o no es el reverendo X que de pronto, porque la iglesia central está en tal lugar y él es la cabeza. No. La cabeza de la iglesia vamos a ver que es Jesucristo, pero en la luz de la palabra. No porque el pastor lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice. Veremos también, este tema me encanta a mí, la prioridad de la palabra de Dios dentro de la iglesia. ¿Por qué nosotros creemos que la palabra de Dios es la revelación más certera para la iglesia y para el creyente de hoy? Veremos temas como la promesa del rapto para la iglesia. Esto también le va a gustar a muchos de ustedes, y ahí así vamos a dejar de tener ese miedo natural que está ahí cada vez que hay truenos en Lima, ¿no? Entonces, cuando tú entiendas la promesa del rapto y escuches esos truenos, vas a decir, ya, Señor, ya me quiero ir, vas a alistar maletas. Y no va a estar como que, Señor, perdóname que no venga la tribulación, cosas como esas, ¿no? Entonces entenderemos también ese tema, la promesa del rapto. También veremos el tema de la verdad y el amor en balance, ¿no? Ahí había un pequeño error ortográfico, pero la verdad y el amor en balance, en equilibrio. Creemos que el Señor es verdad, pero también que creemos que Dios es amor, y cómo todo esto encuentra un balance. Quizás muchos de estos temas tú me has escuchado hablarlo durante los estudios de verso a verso que tenemos, pero ahora lo vamos a ver de una manera sistemática, ordenada, para que quede claro dentro de nuestros corazones. Finalmente veremos que estamos subsistiendo y viviendo simplemente por fe, pero por fe no en cualquier cosa, sino por fe en Jesucristo. La iglesia sigue vigente por fe, no porque de pronto tengamos un soporte, una ayuda, o porque hasta donde el pastor diga, hasta aquí nada más. No, la iglesia ha subsistido y debe seguir subsistiendo por fe. Entonces, hasta este punto, espero que les haya, de alguna manera, les interese cada uno de estos temas que vamos a ir viendo a cada uno de ustedes. Entonces, ya puedes ir por ahí tú haciendo tus preguntas en cuanto a uno de estos temas en cada una de las sesiones que vamos a hacer cada viernes, ¿sí? Entonces, el día de hoy, siguiendo este orden, ¿qué seguiría? La sesión número 1 del día de hoy es el modelo de Dios para la iglesia.
Cuando viene la palabra iglesia a tu mente, ¿sí? Cuando viene la palabra iglesia a tu mente, para algunos viene esta imagen, ¿no? Una casita así, techado ¿no? En dos aguas y de pronto una parte alta en una parte alta una cruz. Esa es iglesia, decimos, ¿no? Ese local es iglesia. Y si de pronto quizás vienes al local de la iglesia Jesús Salvador, vas a encontrar, y yo así, ¿qué pasó? ¿No? O sea, esto es iglesia, y de pronto dirás, esto parece una casa, ¿no? O sea, y Keila se ríe porque conoce, pues, ¿no? Entonces Keila se ríe porque conoce, ¿no? Y de pronto lo vas a ver al pastor andando en chorro y a veces en pijama, ¿no? Y entonces dice, lavando su carro allá afuera, ¿qué pasó? ¿Y dónde está su sotana, no? O sea, ¿esto es iglesia? Y dirás, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vivimos bombardeado por cómo el mundo piensa que es la iglesia. Desde niños hemos crecido pensando que la iglesia son 4 paredes, techado en 2 aguas, con una cruz en medio. Esa es iglesia y paso y persignada, ¿no? Y pienso que eso es iglesia. Pero cuando vamos a la luz de la palabra nos vamos a ir dando cuenta que nada de lo que ahí indica o de lo que supuestamente el mundo ha implantado en nuestra mente es la iglesia, ¿no? Y de antemano te digo, la iglesia no es un local, ni siquiera es una organización, es un organismo vivo, conformada por seres humanos que han creído en Cristo, ¿no? Y que el mejor modelo de la iglesia comenzó, mejor dicho, lo vamos a ver en el libro de Hechos, pero sobre todo vamos a entender que la iglesia comenzó con Jesús. La iglesia no comenzó con un papa, porque también si nos vamos a la historia, de pronto podemos encontrar malos ejemplos de la iglesia, entre comillas, ¿no? ¿Qué es lo que hizo la iglesia, entre comillas? ¿Qué es lo que hizo? De pronto tú dices, fue a provincia, levantaron, ¿cómo se llama? Sus fiestas patronales, subyugaron a las personas que vivían ahí y comenzaron a hacer misas y a cobrar por las misas. Y todo eso viene cuando tú hablas con un incrédulo sobre iglesia y de pronto dice, ¿la iglesia para qué quiero ir? ¿No? O también hay otro concepto, ¿no? Más moderno quizás. La iglesia es donde vas a ir y te van a hacer vender caldo de gallina y de pronto tienes que dar tu diezmo, tu ofrenda y te van a decir que vistas de tal manera. Es así como el mundo nos ha bombardeado que la iglesia es. Y por ahí hay un caso más extremo donde dice que la cabeza de la iglesia es el Papa. Mira cómo fue los comienzos de la iglesia. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo a uno de sus discípulos, a Pedro. Pero previo a Mateo 16, 18, en el verso 17, tú vas a encontrar, anótalo, vas a encontrar que Jesús está haciendo preguntas como diciendo, ¿quién dicen que soy yo, no? Y ahí le responde, dicen que eres tal, eres un profeta y todo lo demás. Y después le dice a Pedro y a sus discípulos, le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ellos dicen, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando ellos dijeron, tú eres Cristo, están diciendo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el libertador, tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente, tú eres Dios. Y esa fue la confesión de Pedro, y por eso que Jesús le va a decir incluso que eso no se lo ha revelado sangre ni carne, sino ¿quién? El Espíritu Santo te ha revelado eso, Pedro, y Pedro va a sacar pecho. ¿No? Entonces, eso te lo ha revelado mi Padre, le va a decir, ¿no? Y de pronto vamos a ver a Pedro ahí sacando pecho, diciendo, chicos, le di en el punto, ¿no? Y ciertamente lo había dado en el punto, pero después de eso Jesús dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la iglesia tradicional, conocida como catolicismo, han pensado que la roca al que se está refiriendo Cristo es Pedro. Y a partir de ahí viene el papado. Y creen que ellos son la iglesia verdadera, porque creen que Jesús dijo que la roca era Pedro. Pero si leemos bien el texto, después de lo que Pedro había dicho, Jesús está diciendo que sobre esta verdad, que es la persona de Cristo, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa verdad Él edificaría su iglesia. Y luego más adelante Pablo y mismo Pedro a través de sus cartas van a decir que Cristo es el fundamento, la cabeza, la piedra angular de la iglesia. Entonces, mis hermanos, ¿en quién comenzó la iglesia? En Jesús. Si alguien te dice, somos la iglesia verdadera, pero de pronto no tienen a Jesús como el Mesías,
como el Hijo de Dios, como coigual a Dios. Simplemente eso es algo que nos puede, simplemente podemos decir con certeza, no es la iglesia. Podemos, ¿cómo se dice? Podemos tener diferencias en otras cosas, ropa, música, todo eso. Pero si de pronto niegan que que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y no lo creen así, créeme, no llegan ni a primo. ¿Ya? O sea, no podríamos decir que son la iglesia del Señor, porque la iglesia comenzó con el Señor Jesucristo. Esa es una de las cosas que la Biblia nos muestra como el modelo de la iglesia y los comienzos. No es conforme como el mundo nos muestra, ¿correcto? La historia nos muestra un tipo de iglesia tradicional. Al occidente ha llegado lo que es el catolicismo. Ustedes saben un poco de la conquista con los españoles, con su Biblia, ahí el cura, hablándole a Atahualpa tirando la Biblia, el otro, la Santa Inquisición, tantas cosas que has escuchado quizás. No, todo eso está muy alejado de la iglesia verdadera del Señor. Está muy alejado. No es así, ¿correcto? No es conforme entonces a cómo la historia nos los muestra. El mismo libro de Apocalipsis, ya, en el capítulo 2 y 3, ¿se acuerdan? Nos muestran 7 iglesias imperfectas. 6 de 7, seamos justos, ¿no? Porque una de ellas dice la iglesia de Filadelfia, sí, el Señor no tuvo, como quien dice, amonestación contra ellos, ¿no? Sino muy por lo contrario tuvo elogios con la iglesia de Filadelfia. Pero las otras 6 iglesias nos muestran una imperfección de la iglesia. Y esas iglesias, para cuando escribió Juan, eran iglesias que estaban existiendo en aquel entonces. Y aunque el número 7 habla de la plenitud de la iglesia del Señor, en aquel momento y también a través de la historia, lo que nos estaba mostrando el libro de Apocalipsis es que la iglesia es imperfecta, y eso es algo que también debemos de reconocerlo. Pero no es imperfecta porque de pronto la palabra de Dios lo sea, o porque el Espíritu Santo lo sea, o porque Jesucristo, que es la piedra angular, lo sea, sino porque los que edifican encima de ella van a tergiversar muchas verdades y se van a desviar de la verdad. Y en el mismo tiempo que fue escrito Apocalipsis, más o menos en el año 95, el año 100 después de Cristo, es decir, 70 años aproximadamente después de que fue fundada la iglesia, después de esta verdad que vemos aquí, cuando Cristo murió en la cruz, 70 años después ya había problemas de iglesias imperfectas, iglesias que estaban haciendo alianzas con el pueblo, con el mundo, iglesias que estaban siendo infieles, iglesias que estaban permitiendo que se introduzca el paganismo, una iglesia perversa, ¿no? Por así decirlo. Si en aquel entonces ya el enemigo metió su cola para distorsionar la iglesia, imagínate cómo llegamos 2000 años después. Y es por eso que voy a saber una variedad de cosas donde tú dices, oye, ¿y ahora cuál es la iglesia verdadera? Entonces, si tú quieres encontrar la iglesia verdadera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a los principios, a la enseñanza de los apóstoles, a los que recibieron la gran comisión de parte del Señor Jesucristo, a los que estuvieron con Cristo, pero yo no los tengo presente, ellos de pronto no enseñan por Zoom, pastor, ¿no? Sí, ellos no enseñan por Zoom, pero ¿sabes qué? Toda su información ha quedado escrita en la palabra de Dios. Entonces, si queremos conocer cuál es el modelo de Dios para la iglesia, volvamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos va a mostrar. Entonces ya no es que la historia nos va a imponer una iglesia, el mundo no nos va a imponer una iglesia, la fama o el que tenga un templo inmenso nos va a hablar de que sea una iglesia verdadera, sino la palabra de Dios nos va a mostrar cuál es el modelo de Dios para la iglesia. Y creo firmemente que el modelo de Dios para la iglesia está en el libro de Hechos. ¿Y por qué en el libro de Hechos, pastor? Porque el libro de Hechos nos narra justamente cómo es que la iglesia se edificó después de que Jesús dejó esta gran comisión, después de que Jesús dejó estas verdades y se fue al cielo. El libro de Hechos nos narra cómo es que fueron los principios de la iglesia, al cual llamamos la iglesia primitiva. Y aunque no fue una iglesia perfecta, pero vemos muchos principios bíblicos de cómo es que debe de encaminarse una iglesia. Y eso vemos ¿dónde? En el libro de Hechos, ¿no? Que nos muestra el modelo de la iglesia. Vemos que en el libro de Hechos vamos a ver a los primeros cristianos, y cuando yo digo la iglesia, no me refiero solo a Jerusalén, sino al de Antioquía y a cada una de las iglesias que Pablo fue fundando, ¿sí?
Todo lo vemos en el libro de Hechos. Entonces, vemos que era una iglesia viva y fraternal. ¿Y cómo es eso viva y fraternal? Vemos que la iglesia no era un edificio de 4 paredes y donde solamente de pronto, no sé, pues no tenía ciertos símbolos o ciertas imágenes, no. Sino vemos una iglesia viva y fraternal porque vemos a una iglesia teniendo favor con el pueblo, una iglesia haciendo señales y prodigios, una iglesia conformada por personas, y vemos una fraternidad, es decir, ellos más que una organización, eran una familia. Vemos a un Bernabé desprendiéndose de sus bienes incluso para dar a los necesitados de la iglesia, ¿no? Vemos una coinonía, compartían el pan en las casas, en el templo. Entonces, eso era una iglesia viva y fraternal. Yo te digo, hoy en día, ¿la iglesia será así? Tratamos de ser así. Y ahora, aunque por Zoom, pero estamos en esa perseverancia de ser una iglesia viva y fraternal. A muchos de los que están en Pachacutex, de cuando en cuando los puedo ver. A quienes yo considero que son parte de la iglesia Jesús Salvador, pero se me complica un poco más verlos. Tengo que coger mi carrito y ir a visitarlos de alguna manera con ciertos pretextos. Porque entiendo que la iglesia no es un edificio, tampoco es una reunión por Zoom, sino es una iglesia que donde debe haber una fraternidad. No solamente son alumnos que van a un colegio, sino debe haber una relación, un amor mutuo entre cada uno de nosotros. Y aquí iré a una pequeña reflexión a modo de paréntesis. ¿Estás siendo fraternal? Después de que salimos del Zoom, por ahí tienes contacto con alguien más. Escúchenme, siervos, los que están sirviendo. ¿Estás teniendo contacto con los nuevos creyentes? Esto es fácil cuando las reuniones eran presenciales, porque ya, pues no, entonces nosotros poníamos énfasis en esto, porque de pronto ahí, Miguel, vamos a jugar pelota o tal cosa, o de pronto, hermanos, hoy día después del estudio un lonchecito, un caldo de gallina, y estamos ahí haciendo fraternidad. Ahora, una de las cosas del que de alguna manera adolece a la iglesia hoy en día es esta, ¿no? Pero bueno, tenemos que darle para adelante nada más. Vemos que era una iglesia dinámica, que estaba en movimiento, no estaba estancada en un solo lugar. Y cuando quisieron estancarse, el Señor los dispersó con una gran persecución. Después de la predicación de Esteban, la iglesia estaba estancada en Jerusalén y el Señor dispersó la iglesia, y eso también lo vemos en el libro de Hechos. Y comienzan a salir los misioneros, Felipe, Pablo, mismo Bernabé, comienzan a salir a diferentes lugares, porque la iglesia no puede estar estancada, sino que tiene que estar en movimiento, ¿no? Entonces, eso también creemos que debe ser así. Vemos que la iglesia era dirigida por el Espíritu Santo con poder del Espíritu Santo. No solo dirigida, sino había poder del Espíritu Santo. Hechos 1.8 es interesante cuando lo leemos, ¿no? Si tienes una Biblia ahí a la mano, puedes buscar Hechos 1.8. Les dice, ¿no? Que cuando recibiréis poder del Espíritu Santo, dice, ¿qué es lo que iba a suceder? Me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Está hablando de un dinamismo, tendría que estar en constante movimiento, de ir ganando almas, nuevas personas, y para eso fue dado el Espíritu Santo. Entonces, esos principios bíblicos los vemos en el libro de Hechos, ¿no? Era una iglesia realmente sostenida por el Espíritu Santo, y también vemos que era una iglesia que llevaba el evangelio al mundo. No era una iglesia que dijo solo Jerusalén y aquí nada más, no. Cuando hubo ese intento, el Señor dijo a todas las naciones, porque todo esto tiene un origen, tiene un mandato, que lo vamos a ver la próxima semana, pero les adelanto, Mateo 28, la gran comisión. Había un mandato. ¿Cuál era el mandato? Quedadse aquí y haced discípulos. ¿Dice eso? No, dice, por tanto, id, ¿no? La palabra id, salir y hacer discípulos. Y mientras les enseño esto, retumba en mi mente y me dice, tenemos que ir a la 41 a hacer esa obra misionera o ese evangelismo pronto, ya. Porque como que nos estamos estancando. Ya va buen tiempo que estamos full Zoom, pero tenemos que comenzar a salir con prudencia, con fe, pero viene eso a mi corazón nuevamente, ¿no? Entonces, mis hermanos, la pregunta es, ¿cuán dependiente del Espíritu Santo era la iglesia primitiva? Ya que hemos visto que Dios les dio de su Espíritu Santo, ¿sí?
fue una promesa dada por el Señor Jesús en los evangelios, fue un cumplimiento en el libro de Hechos 2:42, en el libro de Hechos capítulo 2, se cumple la venida del Espíritu Santo, se cumple esa promesa del poder del Espíritu Santo para que ellos sean testigos, pero eso es una promesa y hay un cumplimiento, pero tenemos que ver, la iglesia realmente del libro de Hechos, ¿fue dependiente del Espíritu Santo o dejaron de lado al Espíritu Santo? Nosotros estamos llevando un estudio bíblico los días domingos que se llama Hechos ¿de qué? Del Espíritu Santo, ¿no? Y tú dices, no, pero en mi Biblia dice el Hechos de los Apóstoles, pero hemos entendido que los apóstoles no hubiesen podido hacer nada sin la ayuda o sin el poder del Espíritu Santo, y esos hechos que ellos hicieron, esa predicación, esa fundación de iglesias, esas sanaciones, esos milagros, tenía una fuente de poder, y esa fuente de poder, ¿quién era? El Espíritu Santo. De la misma manera, como Iglesia Jesús Salvador, creemos que debemos de vivir dependiente del Espíritu Santo, tal igual lo vivió la iglesia primitiva. No podemos depender de programas, de ciertas reuniones, del Zoom, sino nosotros debemos depender ¿de quién? Del Espíritu Santo en todo momento, porque la iglesia primitiva lo hizo. Mira, encontramos lo siguiente, ¿no? En el libro de Hechos, ciertos pasajes te lo voy a compartir. Hay un pasaje en Hechos 13, versos 2 y 3 dice, ¿no? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Dice que Pablo y Bernabé estaban sirviendo cómodamente en la iglesia de Antioquía y el Espíritu Santo dijo, en lenguaje sencillo, sáquenmelo de ahí, que yo les estoy llamando para una nueva obra. Y vemos ciertamente a la iglesia atentos a la voz de Dios y ciertamente sacando a Pablo y Bernabé y enviándolos. Y ellos salen en su primer viaje misionero a recorrer toda la zona de Asia Menor, ¿no? Y vemos realmente en Listra, Derbe, todo siendo sostenidos por el poder del Espíritu Santo. Entonces yo te hago una pregunta, ¿fueron dependientes del Espíritu Santo? Sí. Como iglesia, Jesús Salvador, de la misma manera, tenemos que ser dependientes del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo dice. Y tú dices, pero yo hasta ahorita no escucho la voz del Espíritu Santo, pastor, ¿cómo es? Abre tu Biblia y léelo en voz alta y vas a escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque esa es su palabra escrita y cuando tú la lees, la escudriñas, el Espíritu Santo te está hablando. Por algo la Biblia dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Entonces, si la iglesia primitiva fue dependiente del Espíritu Santo, nosotros con mayor razón. ¿Sabes por qué? Porque ellos, habiendo conocido a Jesús face con face, ¿no? Así, face to face, ¿no? Así, cara a cara, ¿no? Habiendo conocido a Jesús cara a cara, tuvieron que depender del Espíritu Santo. ¿Nosotros qué? Pues 2000 años después, con mayor razón. No podemos decir, no, yo ya lo sé todo, así nada más. Oye, queremos abrir una nueva obra o queremos hacer ahora una obra misionera en la 41. No, depende, pues, ¿no? Si hay economía, lo hacemos. Estamos dependiendo entonces de la economía y no del Espíritu Santo. Te adelanto, así no fue los comienzos de nuestra iglesia, por cierto. Aunque humanamente yo quería comenzar de una manera así, ¿no? Primero decir, Señor, que tiene que haber un local bien construido, todo. El Señor nos mandó a comenzar la iglesia de otra manera. Comiénzalo ya. ¿Dónde? El Señor proveyó el lugar. Y luego nos sacaron de ese lugar y ahora nos reunimos en este lugar que muchos conocen, ¿no? ¿Por qué? Porque el lugar nunca fue la condición para que comience una iglesia. Lo que ellos tenían que estar es atento a la voz del Espíritu Santo. ¿Me dejó entender? Pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión cuando veamos la visión de nuestra iglesia Jesús Salvador. Vemos también otro pasaje en el libro de Hechos 15, verso 28, donde dice, Pablo usa frases tales como, por ejemplo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Cuando hubo un problemón, ¿no? Ahí entre los judaizantes y Pablo con que estaba ganando a los gentiles, ¿qué es lo que sucedió? Llegaron a un acuerdo y de pronto dijo, ¿ha parecido bien a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Quién está primero? El Espíritu Santo. Hoy día, ¿qué diríamos? Bueno, hay un problema o hay un dilema, no sabemos qué hacer en cuanto a cierto punto, entonces diríamos, bueno, la palabra de Dios dice lo siguiente.
porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. No puede ser, no, es como piensa la hermana tal, y es como piensa el hermano tal. No, es como la palabra de Dios lo dice. Lo cual no ocurre en muchas iglesias. Si no, se somete muchas cosas a votación. ¿Cuál palabra de Dios? No, acá la mayoría manda. Ese es un gobierno humano. Y lo vamos a ver cuando veamos el gobierno en la iglesia, ¿no? El gobierno en la iglesia es un gobierno teocrático, cuya guía va a ser el Espíritu Santo y no tanto las mayorías. ¿Me dejo entender? Porque las mayorías, en el mundo se cree que las mayorías son los que tienen la razón, y no es así. Por cierto, el cristianismo no es mayoría, por ejemplo. El cristianismo bíblico, a través de comparación con otras religiones del mundo, no es mayoría. Y eso significa que nosotros no tengamos la razón. Sí tenemos la razón, porque la palabra de Dios lo dice. También vemos en el libro de Hechos que intentaron ir, dice, a cierto lugar, ¿no? A Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Te acuerdas? Cuando Pablo estaba en su viaje misionero, el Espíritu Santo le impide ir a cierto lugar. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Obedecer al no del Espíritu Santo. Es otro principio que vemos entonces en la iglesia primitiva. Entonces, mis hermanos, estamos viendo ciertos principios del modelo de Dios para la iglesia a través del libro de Hechos. Y esos principios son los que deben de primar hoy en día en la iglesia Jesús Salvador. Y es así como la iglesia Jesús Salvador también se debe de conducir, si decimos ser la iglesia del Señor. Pero si son otros los principios los que priman en nuestra iglesia, créeme, no estamos siendo bíblicos. Entonces no se trata de qué tan grande eres, de qué tan hermoso local tienes, de cómo viste el pastor o de lo que dice el pastor, sino se trata de lo que el Espíritu Santo dice a través de su palabra. Y nosotros debemos ser dependientes de esa voz. Por eso, siervos, presten mucha atención a esto, porque aún yo, enseñando hoy esto, en un futuro, si es que no, mi comunión con Dios no estuviera bien, podría desviarme de estos principios. Pero ustedes tienen claro que la iglesia del Señor no se sostiene por programas, sino por lo que el Espíritu Santo dice a través de su palabra. Y es así como la iglesia salió adelante. Pero la historia dice que el catolicismo, te das cuenta, pues se desviaron de todos estos principios. Pues. Se desviaron de todos estos principios que acabamos de ver. Y es por eso que la iglesia, entre comillas, llegó a nuestros tiempos como llega. Con tantas atrocidades, tantos abusos, tantas, ¿cómo se llama?, herejías dentro de sus programas, dentro de sus actos. Y tú dices, eso no veo en el libro de Hechos. Entonces, cuando tú quieras identificar una iglesia verdadera, ve al libro de Hechos y vas a ver cuál fue el modelo de Dios para su iglesia. 4 prácticas fundamentales de la iglesia, y esto sí la mayoría lo va a atinar, ¿no? ¿Cuáles fueron las 4 prácticas fundamentales de la iglesia de Hechos? A ver, ¿quién me podría decir? Puede encender su micro y decirlo así claramente. Le ponemos 20 puntos. 4 prácticas fundamentales de la iglesia que está en el libro de Hechos. Les doy una pista. Hechos 2. Ya, el versículo no me pidan. 2:42, ¿no? Entonces, muy bien, Julio César. Carita feliz para ti. Entonces, en el libro de Hechos 2:42, claramente vemos en qué es lo que la iglesia perseveraba. Ahora, no es lo único en el que perseveraban. No es lo único que ellos practicaban. Pero es algo que viene a ser principios o prácticas fundamentales. Perseverar significa que a pesar de, tenían que continuar, eso no se podía perder. ¿Me dejo entender? Hubo otras prácticas más, pero en esta, dice, ellos perseveraban a pesar de la situación difícil que podían estar pasando. Por eso dice la palabra perseveraban, a pesar de la oposición. ¿Cuál era? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles se conoce nosotros hoy en día, sabemos que es la palabra de Dios, lo que Jesús enseñó. Entonces, llevándolo a nuestros tiempos, la iglesia Jesús Salvador también tiene que tener un énfasis y perseverar en la palabra de Dios. Esto explica nuestros continuos estudios bíblicos que tenemos. Esto explica por qué enseñamos de verso a verso. Esto explica por qué siempre el mensaje central de nuestras reuniones tiene que ser la palabra de Dios, el que tiene esa prioridad.
Y vamos a verlo punto a punto en las siguientes sesiones, ¿no? Vemos también que perseveraban, dice, en la comunión unos con otros. ¿Te acuerdas que en un inicio te decía que la iglesia del Señor a través del libro de Hechos era una iglesia viva, dinámica, fraternal? La iglesia primitiva era así y ellos perseveraban en ello, viendo cada uno por la necesidad de otros incluso, orando unos por otros. Bueno, lo que esté pasando, no sé, pues, ¿no? Mauricia, la verdad no me incumbe, entonces ahí nada más, no. Tengo que identificarme con el dolor que puede estar pasando uno u otro hermano y orar por ese hermano, y si Dios dispone incluso poder ayudar. Y eso lo vemos en el libro de Hechos. Entonces, es algo que nos tiene que distinguir como prácticas dentro de la iglesia Jesús Salvador. ¿Qué más vemos? Dice el partimiento del pan, y esa es la Santa Cena, que también lo conocemos, ¿no? La Santa Cena que representaba o conmemoraba el sacrificio de Cristo. Como iglesia cristiana Jesús Salvador, esa es una práctica que nosotros lo hacemos cada primer domingo de cada mes. Podríamos hacerlo semanalmente. No hay un determinado periodo en la Biblia, sino dice que ellos perseveraban, que lo hacían continuamente, como dice el libro de Corintios, Pablo, ¿no? Continuamente, ¿no? Nosotros hemos determinado como Jesús Salvador que debe ser cada primer domingo de cada mes. Creo en mi corazón que si lo hacemos semanalmente no estaría mal. Si lo hacemos cada 6 meses, quizás ya. ¿Por qué? Porque esto ya viene un tema de criterio. Se hacía continuamente, pero lo otro se hace con reverencia. Tiene que haber una espera del pueblo de decir, anhelo estar en la Santa Cena, porque voy a conmemorar el sacrificio de Cristo. No lo podemos hacer diariamente, pero no porque esté mal, sino por el hecho de que no se le pueda tomar con la reverencia con el que se le debe de tomar. ¿Me dejo entender? Es algo que ya mañana lo hago. No podemos caer en eso. No como algo cotidiano, sino algo en el que debemos de perseverar, pero con una sujeción, con una reverencia, es decir, deseo participar en la Santa Cena. ¿Y en qué más participaban? Dice, en las oraciones. Es algo en el que también tenemos que perseverar como iglesia cristiana. Entonces vemos a través del libro de Hechos cómo es que nos muestra 4 prácticas fundamentales de la iglesia en el que ellos perseveraron. Como iglesia cristiana Jesús Salvador, nosotros creemos que también son 4 prácticas fundamentales en las que debemos de perseverar. Entonces, mis hermanos, los que son nuevos ya nos están conociendo un poco en cuanto a esto. El modelo de Dios para nuestra iglesia no está en la historia, no está en cómo hace la mayoría, sino está basada en la palabra misma. ¿Cómo es que fue el modelo de Dios para la iglesia? Según el libro de Hechos, porque es la primera iglesia del Señor. Y tratamos de ser como ellos. No tratamos de ser como de pronto como los protestantes, que si bien es cierto, hicieron una muy buena obra de transformación en los tiempos del catolicismo que estaba distorsionando toda la verdad, pero no es que de pronto queremos ser como los pentecostales, queremos ser como los bautistas, no, queremos ser como la iglesia de Hechos. Queremos ser como los católicos, que ellos son mayoría, no, menos, porque han distorsionado muchas cosas de la palabra de Dios. Queremos ser como la iglesia de Hechos, porque así lo enseña la Biblia. Amén. Entonces, y eso debe ser tu anhelo en tu corazón. Si dices amar a Dios, creer en su palabra, eso está en su palabra. Todo lo demás es historia imperfecta por hombres imperfectos que simplemente olvidaron estos principios bíblicos y han hecho llegar a nuestros tiempos una iglesia distorsionada. ¿Correcto? Entonces, ¿qué más? Es interesante este texto porque vemos de que cuando la iglesia perseveraba en estas 4 prácticas, había crecimiento, porque en Hechos 2:47 nos va a relatar algo interesante, que el crecimiento se encargaba Dios. Y tal como Pablo también lo dice en algún momento en su carta a los Corintios, dice, ¿no? Que él simplemente sembró, vino otro que era Apolo, regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios, ¿no? Muchas veces pueden decir, no, Jesús Salvador, iglesia chiquita, no crece, ¿no? Pareciera que el pastor parece que bajar un poco el tono de su sermón y quizás hablar más un poquito de cosas interesantes como las finanzas, y quizás así crecemos. ¿Sabes qué? Nuestro énfasis no es crecer, nuestro énfasis es obedecer. El crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Es como un niño. La responsabilidad de un padre es de que esté bien alimentado, no es estirarlo a la mala, ¿no? Estírate, tienes que crecer. No. Aliméntalo bien, y si bueno, crece,
chévere, ¿no? Y si no crece, bueno, pues será genética, ¿no? Aliméntalo, ejercítalo, pero no lo estires, pues, ¿no? Porque le vas a hacer daño. O sea, aliméntalo, guíalo, ¿no? Ejercítalo, y cómo crezca, y es su organismo, es Dios. Tal vez su genética es que sea chaparro, ¿no? Lo mismo sucede con la iglesia. Cuando vemos a través del libro de Hechos, vamos a ver iglesias prominentes, cuando después de los apóstoles, según los padres, según la historia, ahí sí, de la iglesia, ni bien termina el libro de Hechos, iglesias prominentes, pero también iglesias pequeñas. Vemos, por ejemplo, a Jesús de alguna manera elogiando a la iglesia de Filadelfia en el libro Apocalipsis, a través del que fue escrito por Juan, y la iglesia de Filadelfia no tenía toda esa pompa como tenía la Odisea, como tenía Éfeso, pero el Señor Jesús lo está elogiando. Entonces no está en la cantidad, como dicen por ahí, ¿no? Sino está en la calidad, si queremos verlo así. Entonces, ¿quién daba el crecimiento a la iglesia? Mira lo que dice el libro de Hechos 2:47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, con todo el pueblo. ¿Qué es lo que hacía la iglesia? Aparte de perseverar en estos 4 prácticas que hemos visto, fundamentales, tenían uno, que alababan a Dios, es decir, glorificaban a Dios por lo que Dios estaba haciendo, por lo que Dios les permitía hacer. Eso es alabar a Dios, glorificar a Dios, adoraban a Dios, daban la gloria a Dios, y además tenían favor con el pueblo. Esto me hace recordar un poco a lo que dice el Señor Jesús en Mateo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toditito todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos en la iglesia de Éfeso que la palabra prójimo no lo están reduciendo solo a los que ya eran creyentes. Incluso vemos aquí un trabajo de que hacían favor con el pueblo. Eran de bendición para el pueblo, para la comunidad. Y eso es algo que también como iglesia tenemos que entenderlo. Pero no es el énfasis. No es algo sobre el cual perseveraban. No es el énfasis. Porque cuando la iglesia pone su énfasis en el favor con el pueblo, de pronto se convierte en una institución benéfica o en una ONG. ¿De qué vale tener favor con el pueblo si nosotros no estamos perseverando en la palabra, en la oración, en la comunión, en el partimiento del pan? Seríamos una institución más que ayuda al pueblo, ayuda a los niños necesitados de Pachacútec, y no es así. Es parte de nosotros, y esto se da con naturalidad de poderse ser bendición por los niños que están a los alrededores de nuestra comunidad, sí, pero no es el énfasis. Yo diría, es el fruto, es el resultado de lo que ya ellos venían perseverando en Hechos 2:42. Pero mira lo que sucedía después de esto. Dice, cuando la iglesia perseveraba en esas 4 prácticas fundamentales y además le daban la gloria a Dios y además había un favor con el pueblo, ¿qué sucedía? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y es Dios el que traía a las personas. Es Dios el que añade sus nuevas ovejitas. Es Dios el que las trae. Entonces nos corresponde como iglesia, mis hermanos, perseverar. Perseverar en el escrito está. Pero vemos que su prioridad, dentro de todo lo que ellos perseveraban, yo veo 2 prioridades: la palabra de Dios y la oración. No es que sean superiores o más importantes, pero que es prioridad tanto en la iglesia como en la vida de un creyente. La palabra de Dios y la oración. ¿Y por qué lo dice eso, pastor? El libro de Hechos, capítulo 6, seguimos en Hechos, ¿te das cuenta? Nos muestra un acontecimiento, ¿se acuerdan? Que de pronto las viudas estaban desatendidas y había crítica de parte de los griegos diciendo, mira, hay viudas ahí y no las atienden, están pasando necesidad. Y de pronto, ¿qué hacen los discípulos? Dice lo siguiente, ¿no? No es justo que nosotros dejemos que la palabra de Dios. La palabra no es justo significa no es correcto desatender, abandonar, dejar de lado, pasar a un segundo plano la palabra de Dios. Para servir a las mesas, que también es importante, atender a las viudas que estaban pasando necesidad, atender al necesitado es importante, pero no es lo correcto desatender la palabra de Dios para enfocarme en cosas urgentes o de emergencia, sino ellos dicen,
Lo importante es lo importante. Pero tampoco desatienden lo otro. Entonces ellos dan una respuesta, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros, y eso es lo que me interesa para esta noche, persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. La palabra de Dios y el tiempo de oración es vital en la iglesia. Ustedes se van a dar cuenta que cada vez que comenzamos una reunión, siempre decimos: abre tu Biblia en el capítulo tal del libro de Éxodo. Abre tu Biblia en el capítulo tal del libro de Hechos. Hoy es reunión de oración, hermanos, vamos a tener un devocional. Hoy es estudio bíblico, hermanos, vamos a orar. ¿Tienen algún pedido de oración para poder orar antes de comenzar nuestro estudio bíblico? Y dices: ¿por qué, pastor? Hoy día, ¿qué tal si no ora? En vez de orar, mejor que cuente un chiste para despertar. No, no. Nuestra prioridad es palabra de Dios y la oración. Y te invito a que seas parte de esto, que lo entiendas así. Es prioridad de nuestra iglesia. Y dilo así: de nuestra iglesia Jesús Salvador. No de la iglesia Jesús Salvador, sino de nuestra iglesia Jesús Salvador. Prioridad, la palabra de Dios y la oración. Amén, hermanos. Ahora, el propósito de la iglesia universal, y aquí estoy hablando de una iglesia universal, del cual somos parte, y cuando hablo de iglesia universal me refiero a todas aquellas iglesias verdaderas, fieles al Señor a través del tiempo y en cualquier lugar de nuestro planeta. El propósito de la iglesia era glorificar a Dios, y es glorificar a Dios, así como la de todo creyente. Y nosotros somos parte de esta iglesia universal. Y ya hemos aclarado que cuando digo iglesia universal no estoy hablando de catolicismo. Lo digo porque estamos bien familiarizados por la familia, por la tradición, por la historia, ¿no? Y no es de que se confunde y dice: bueno, dice que hay una iglesia universal y todos somos parte. No, hemos hablado a la luz de la palabra cuál es el modelo de Dios para la iglesia según el libro de Hechos, y hablando de esas iglesias bíblicas que han perseverado a través de la historia. El propósito de la iglesia es dar la gloria a Dios. Y esto lo vemos también en el libro de Hechos, cuando de pronto Dios comenzó a hacer señales y prodigios a través de su iglesia. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 3, versos 12 y 13. Vemos un acontecimiento previo a esto, que de pronto Pedro y Juan iban camino al templo, la Hermosa, a orar, ¿sí? Al templo, digo. Ellos iban a orar y de pronto se levantó un cojo y le dijo, ¿no? Le pidió, ¿cómo se llama? Limosna, ¿no? Le pidió limosna. Y Pedro dijo: no tengo oro, sacó el bolsillo y hizo así. Está hueco, le dijo, ¿no? O sea, no hay, no hay, le dijo, ¿no? No tengo oro, plata, menos, no hay plata. Le dijo: pero lo que tengo te doy, ¿no? Le dijo: levántate en el nombre del Señor Jesucristo, y el cojo se levantó y danzó y se fue gritando de que Cristo vive, ¿no? Entonces, vemos eso. Y de pronto vinieron todos los reporteros donde Pedro, ¿no? Estaba la prensa, Willax, Latina, América, todos vinieron donde Pedro, junto con los judíos, a acusarle y decirle: ¿qué fue, no? O sea, ese cojo era un cojo de años. Era el cojo del pueblo, ¿no? Ya no nos hemos quedado sin cojo, Pedro, ¿qué has hecho, no? O sea, vienen a él. Y Pedro pudo haber dicho: para que vean, pues, chicos, y a ver quién lleva el ojo, así no. Que vean, ¿no? Y voten por mí. Pudo haber dicho. Pero ¿qué es lo que hizo Pedro? Simplemente respondió estas palabras que está aquí: varones israelitas, ¿por qué se maravillan? ¿O por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Lo que Pedro está diciendo: no, este poder no parte de mí, yo no soy el responsable de esto, sino dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ¿qué dice? Ha glorificado a su Hijo Jesús. Y lo que Pedro lo que está haciendo es, uno, darle la gloria a Dios. Y está diciendo que el poder viene de Dios. ¿Y quién Dios? Del Hijo, que de Jesucristo. Y le está dando la gloria a Cristo. Y esto también vamos a profundizar cuando veamos que la cabeza de la iglesia, o la razón de ser de la iglesia, es Jesús. Y no son las personas. La iglesia se debe a las personas. Falso, se debe a Cristo.
Y vemos que cuando hubo de pronto señales y prodigios, la gloria se le dieron al Señor. Entonces, mis hermanos, como iglesia Jesús Salvador, como modelo que tenemos en el libro de Hechos, nosotros también debemos aprender a siempre dar la gloria a Dios. Oye, y pastor, he visto que su iglesia, y dicen así, ¿no? Su iglesia, ¿no? Como si la iglesia fuese el pastor, ¿no? Yo le digo, tu iglesia, ¿no? O sea, también, o la iglesia del Señor, ¿no? Ha crecido, ¿no? Vemos más rostros nuevos en el Zoom. Y Anderson podría decir, para que vean, frito, pescaditos, que digo eso, ¿no? Tengo que decir, gracias a Dios, es el Señor haciendo su obra. Lo único que nosotros hacemos es perseverar en la palabra, en la oración, en la comunión, en Cristo. Eso es lo que hacemos. Y ese es el modelo de la iglesia. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado entonces a nuestra parte final de este tiempo. Vamos a darnos un tiempo si alguien tuviese alguna pregunta que hacer, quizás no sé si han escrito, todos han estado mudos, no sé. Puedes hacerlo con toda confianza, pero que tenga que ver con el tema, ¿no? Todavía tenemos quizás unos 5 minutos como para poder responder ciertas preguntas o quizás algún comentario que haya por ahí también, se aceptan. Pero ese es el primer distintivo, ¿no? Ese es el primer distintivo que debemos entender, que el modelo de Dios para la iglesia lo encontramos ¿dónde? En el libro de Hechos. Ahí está el modelo de Dios para la iglesia. Amén. Entonces, ¿alguien tendrá alguna pregunta en cuanto al tema que hemos visto hoy? Puede hacerlo con toda confianza. Pastor. Sí, Julio César, dime. Ya ve que no soy tímido, no estoy muy serio. Pastor, en el tema de esto del espíritu, cuando nos... ¿cómo podría explicarle? Yo cuando estaba en Calva, veíamos esta parte del, ¿no? del